Por lo menos eso es lo que nos está diciendo aquí en el primer capítulo de Juan, ¿verdad? Quiero que me acompañen ahora al capítulo de Lucas. Estamos en el 5.º capítulo de Lucas. Y dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Galilea, de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Genezaret y Galilea en realidad van a ser el mismo mar. Quiero que lo sepan. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa. Y mientras lavaban las redes, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le dijo que la alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Si nos detenemos ahí un segundo, ustedes se imaginan, conoció a Simón Pedro en una oportunidad y ahora regresa otra vez a la región y ahí está Simón en su barca. Y le dice: oye Simón, déjame sentarme en tu barca, déjame hablar con estas personas, pero desde tu barca. Porque la gente se estaba apiñando, acercando mucho a él cuando estaba cerca del lago, cerca del mar de Galilea. Entonces ahora él se va a subir en esta embarcación, se aleja un poquito de la orilla y comienza a predicar. Quiero que se den cuenta de algo que ocurre en el 4.º capítulo de Lucas. ¿Y por qué estoy saltando ahora al 4.º capítulo? No es muy distante, media paginita atrás. Porque si no tomamos todo en contexto, nos vamos a salir del entendimiento correcto. Miren lo que dice aquí en el 4.º capítulo, versículo 38. Si su Biblia es como la mía, solamente tienen que mover el dedo media página hacia atrás. Y va a decir: cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta, y le pidieron a Jesús que lo ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó y enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades, y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de que muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, si se dan cuenta, Jesucristo aquí ha estado ya dando muestras y señales de que él tiene el poder para sanar, tiene el poder para expulsar demonios, pero todavía, inclusive que está yendo a la casa de este señor llamado Simón Pedro, Simón no lo está siguiendo. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahora sí vamos a continuar donde estábamos antes. Dice el versículo 4 del capítulo 5. Cuando acababa de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Y entonces llamaron por señal a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Y así que llevaron las barcas a la tierra y dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces, espero que logren entender por qué les leí un pedacito de Juan, ahora un pedacito de Lucas. Me regreso un poquito antes de la historia, porque si no somos capaces de leer todos los evangelios, no vamos a ser capaces de entender todo lo que está ocurriendo. Es cierto que Jesucristo va a llamar aquí, como dice Mateo, y ahora sí me regreso a esta parte de Mateo. Y es cierto que va a hacer eso, va a ver a Simón Pedro y le va a decir: ven, sígueme, y Simón Pedro lo va a seguir. Pero si no somos capaces de entender que los otros evangelios nos dicen que alguien le dijo a Simón: oye, ¿sabes qué? Nos hemos conseguido precisamente a este hombre, a Jesús de Nazaret, que las escrituras dicen que él va a ser el Mesías. Juan el Bautista, nuestro maestro, nos está enseñando que él es el Mesías. Simón se va a dar cuenta que este hombre tiene poder de Dios. ¿Por qué? Porque sana a su suegra. No solamente eso, sino también lo va a escuchar predicar. Y también cuando está montado en el barco va a haber un milagro, la colecta tan grande de peces. Ellos son pescadores, ellos saben a qué hora pescar y saben dónde tirar las redes.
no habían visto un milagro tan grande de tantos peces siendo atrapados en un momento. Ellos sabían que lo que acaba de ocurrir era la obra de Dios. Por ende, cuando Jesucristo le dice, sígueme, yo voy a hacer de ti pescador de hombres, es donde Pedro dice, yo soy capaz de dejar todo, mi barco, mi negocio, los peces que acabo de pescar, voy a seguir. Creo que eso nos va a dar un poquito más de entendimiento con respecto a lo que está pasando aquí en Mateo. ¿Por qué? Bueno, porque no es fácil seguir a Cristo. Créame, no lo es. Cualquier persona que dice, no, yo escuché el Evangelio y se me hizo facilísimo seguir a Cristo, no es en realidad la tarea más sencilla. Jesucristo, de hecho, cuando Él le dice a las personas que lo sigan, lo dice de una manera muy simple, pero también les explicaba el costo que tenían que pagar ellos para ser sus discípulos. Él le dice, la persona que me ha de seguir tiene que tomar en consideración, 1, que ha de negarse a sí mismo, 2, que va a recoger su cruz, 3, que me va a seguir. Y Él les daba ejemplos. Les decía, si un rey ha de pelear una guerra con otro rey de otro territorio, y él tiene 10.000 hombres a su cargo, y ve que el ejército contrario son de 20.000 hombres, no tiene que tomar en consideración si su ejército es capaz de ganar la guerra al siguiente ejército, por supuesto. De lo contrario, tiene que ir y hacer un tratado de paz. Lo mismo que una persona que va a edificar una casa. Una vez que toma la decisión de edificar la casa y echa las fundaciones, si no te queda suficiente dinero para levantar la propiedad, la gente se va a burlar de ti y van a decir, ahí está, el que derribó la casa anterior, echó las fundaciones y no fue capaz de edificar la casa. Entonces Cristo nos dice a nosotros, si tú estás dispuesto a seguirme, tienes que comenzar primero negándote a ti mismo. Luego vas a tener que tomar en consideración que el camino que vas a seguir te va a llevar hasta la muerte. Y de esa manera tú me vas a seguir. Por eso cuando Cristo le dice a sus discípulos, tienen que cargar su cruz. Mucha gente me ha dicho a mí, oh, es que mi cruz es mi esposa. Dios me dio esta esposa que me está volviendo loco. Esa es la cruz que Cristo me ha dado. Eso no es una cruz. La esposa es una bendición. La Biblia dice que la esposa es un regalo de Dios. Es que estos hijos que yo tengo son la cruz que tengo que cargar. No, los hijos también son una bendición. ¿Qué significaba la cruz? Si tú te niegas a ti mismo, implica que ya no vas a vivir una vida que es regida por tus propios deseos, sino que va a ser regida por la voluntad de Dios. Conociendo y entendiendo la voluntad de Dios, vas a procurar vivir de acuerdo a eso. Cargar la cruz en la época de Jesucristo implicaba seguir a Jesucristo por el mismo camino que Él iba a caminar. Y la conducta de Jesucristo y la predicación de Jesucristo lo condujo a la muerte. La cruz era el instrumento utilizado por los romanos en la época de Jesús como un instrumento de tortura y muerte. Entonces Él está diciendo de una manera muy clara a todos aquellos que lo siguen, si ustedes me siguen, se niegan a sí mismos. Y ustedes van a tener que morir por esa fe. Y ustedes de esa manera sí me van a seguir. Entonces yo les planteo a ustedes que no ha cambiado en realidad, aun cuando yo por lo menos vivo en los Estados Unidos y aquí no nos persiguen hasta la muerte, pero no hace mucho me llegó un video de cómo los cristianos están siendo perseguidos en otras partes del mundo. Y los matan. ¿Y los matan por qué? Porque dan testimonio de su fe en Cristo. Entonces lo que les quiero decir simplemente a ustedes, seguir a Cristo no es fácil, pero es posible. ¿Cómo? Reconociendo a Cristo como Salvador, la llenura del Espíritu y el gozo de conocer su voluntad. Si estás dispuesto a hacerlo, Él te garantiza una vida no libre de dificultad, pero llena de bendición y llena de esperanza. Y la bendición es saber que tienes paz con Dios, y la esperanza es que eternamente vas a vivir en su presencia. Así que ahora sí, regresamos nuevamente en el versículo 19, donde les dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ya nos dimos cuenta en el otro capítulo de Lucas que eran socios de Pedro en el negocio de la pesca. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Versículo 23 dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Entonces, ahora el ministerio ya comienza, ya tiene a sus discípulos
De hecho, si leemos con cuidado y dentro del contexto, muy probablemente antes de que Jesucristo hubiese hecho ese milagro de recogerlos, de ayudar a Pedro y a los pescadores a sacar tantos peces de la barca, en algún momento anterior hubiesen podido ellos como un grupo, como amigos, haber ido inclusive a la ciudad de Capernaum, la ciudad de Canaán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también dice que en la ciudad de Canaán se hizo la primera señal milagrosa de Jesucristo, que fue convertir el vino o el agua en vino. Y dice que ahí estaba con un grupo de sus discípulos. Así que puedo decir la primera señal. ¿Sabían ustedes que Jesucristo tuvo más de 12 discípulos? Así que no quiero que ustedes, expandiendo en este entendimiento, se pierdan. ¿Por qué? Porque discípulo simplemente significa alumnos. Los 12 discípulos que nosotros reconocemos a través de las Escrituras son aquellos que fueron llamados por Jesucristo para convertirse en los apóstoles, o los primeros originales apóstoles. Pero con respecto al discipulado, Jesucristo tuvo muchos discípulos, que la gran mayoría de ellos, a medida que el ministerio fue creciendo y se fue convirtiendo cada vez más difícil explicarle la profundidad de las cosas que él tendría que hacer, empezaron a irse. Hasta el punto donde estuvieron a punto de irse los apóstoles, y él le dice a Pedro, y le dice a ellos, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro le responde unas palabras muy bellas, ¿a dónde nos vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de Dios. Así que con esto vamos a cerrar este cuarto capítulo de Mateo. Los exhorto a que continúen estudiando, creciendo en el conocimiento del Señor y sean buenos discípulos. Vamos a seguir siendo obedientes del Señor. ¿Les parece bien? Bueno, hasta luego.